Muy buenas tardes, hermanos de Beltline. Es un gusto saludarles en esta tarde. Qué bueno que está con nosotros, así como los hermanos en otras partes del mundo. Saludos, hermanos. Esperamos que Dios les siga bendiciendo. Seguimos orando los unos por los otros. En esta tarde continuamos con el estudio de la frase, pero Dios. Hemos estado hablando nosotros de que hay una conjunción en el idioma, esa frase que enlaza dos oraciones, la frase o la palabra pero. En este caso estamos viendo nosotros, pero Dios. Otras versiones dicen sino Dios, otras versiones dicen más Dios. Pero es lo mismo, son diferentes conjunciones que unen dos oraciones. Estamos viendo nosotros esas oraciones que eran negativas, pero Dios lo vuelve algo positivo. Vimos nosotros hace 2 semanas, vimos nosotros el caso de José. En Génesis capítulo 50:20 dice José: en verdad ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Y vimos la historia de José. También vimos nosotros la semana pasada, vimos nosotros la frase, pero Dios, en Romanos 5:8, donde dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que es una desventaja que vemos nosotros en nuestra condición pasada, pero Dios lo ha transformado en algo positivo. Así que seguimos explorando esas frases que dicen, pero Dios. Y en esta tarde llegamos nosotros a 1 Corintios capítulo 1. Ahí nos vamos a basar en esta tarde. Si usted tiene una Biblia, puede encontrar 1 Corintios capítulo 1. Ahí vamos a basarnos en el resto de la lección y vamos a encontrar la siguiente frase, la siguiente clave que dice, pero Dios. Quisiera empezar con una ilustración. Escuché una vez que había un hombre buscando un trabajo. Estaba él sin empleo y vio un anuncio en el periódico y fue él a aplicar, a llenar su solicitud. Cuando él llegó era en una iglesia y estaban buscando a alguien que limpie, que haga limpieza, que haga el aseo, y él quería ese trabajo. Se entrevistó con los que estaban encargados y le preguntan, ¿qué nivel tiene usted de estudio? Y él dice, solo terminé primero de primaria. Y le voy a ser sincero, dice él, yo no sé leer ni escribir. Tristemente le dijeron, lo sentimos mucho, pero necesitamos que usted sepa leer y escribir. Así que no vamos a poderle darle este empleo. El hombre, triste, desanimado, pues se sintió triste porque no le dieron el empleo, pero el empleador le dice, aquí en la iglesia tenemos unas frutas que regalamos de la benevolencia. Y le regalaron una canasta llena de frutas como consolación. El hombre se come una fruta, una manzana, y vende el resto en la esquina, en una calle principal. El hombre se da cuenta y dice, wow, al parecer tengo ese don de convencer a la gente de comprar este producto, en este caso frutas. Con lo que él ganó, compró otra canasta. Y después compró otra, y se dio cuenta que le iba bien. Empieza a abrir puestos de frutas y le paga a la gente para que vendan esos puestos. Eventualmente abre él una cadena de fruterías en toda la ciudad y 15 años después, este hombre ya tenía una cadena por todo el estado donde vivía. Era un hombre millonario, su negocio estaba valuado en millones de dólares. Llega un día que este hombre va al banco y va a depositar $500,000 en el banco. Cuando él entra en el banco, le dice el cajero, le dice, wow, este cheque es por $500,000, ya que es algo grande, llene usted este talón. Dice el hombre, ¿sabe qué? No lo puedo llenar porque no sé leer ni escribir. El cajero le dice, ¿no sabes leer ni escribir? ¿Y vas a depositar $500,000? Hombre, ¿te imaginas lo que tú fueras si supieras leer y escribir? Y le dice el hombre, el dueño de la frutería, sí, estuviera yo limpiando en esta iglesia haciendo el aseo. Es lo que estuviera yo haciendo. Muy cierto. ¿Qué es lo que nos ayuda a entender esta ilustración? Nos ayuda a entender de que lo más bajo puede llegar a ser algo grande. Como estamos viendo nosotros nuestra frase, pero Dios. Este hombre en la ilustración, de lo más bajo, no sabe leer ni escribir, de repente un hombre millonario. En nuestra lectura que vamos a ver nosotros, en 1 Corintios 1,
Vamos a empezar con el versículo 27 al 29. ¿Cómo empieza esta sección? Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Otras versiones dicen, pero lo necio del mundo escogió Dios, o dice, más lo necio del mundo escogió Dios. Cualquiera de las conjunciones, esa palabra que usted quiera utilizar, otra vez, Dios hace acto de presencia y cambia lo negativo, en este caso, sino que lo necio del mundo, la locura del mundo, lo débil del mundo, escogió Dios. Dice, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando está hablando esto? Que lo débil del mundo, que lo que no es, que lo que es débil, es lo que utilizó Dios. ¿De qué está hablando? Vamos a ver nosotros qué es lo que significa esto para nosotros hoy. Primero que nada, el contexto, para entender a qué se está refiriendo Pablo. Primero que nada, esta es una carta, la carta de Primera de Corintios. Pablo lo escribe a estos creyentes en Corinto. Pablo, años atrás, fue el que estableció la iglesia en Corinto. Después Pablo se fue y lo dejó en otras manos de otros predicadores. Pero Pablo estableció la iglesia en Corinto. Le llegan noticias a Pablo de que en esta congregación hay problemas, hay divisiones. Así que Pablo escribe esta carta para contrarrestar, para combatir ese problema de la división. Seguimos leyendo. Pablo dice en 1 Corintios 1, 10 al 12. Dice, en cuanto a detalles de esta división, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos de una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Así que, si usted se da cuenta, habían 4 grupos y cada diferente miembro de la congregación se identificaba con uno de estos 4 grupos. Así que, en cierta manera, era yo en contra de otros 3 grupos dentro de la iglesia. ¿Cómo se identificaban? El primer grupo estaba con Pablo y decían ellos, no, pues Pablo empezó la iglesia, Pablo en sus viajes misioneros pasó por acá, así que nosotros somos leales a Pablo y nos gusta cómo Pablo predica, nos gusta su personalidad, nos gusta lo que es Pablo. Otros decían, no, nosotros somos de Apolos. Apolos, una persona muy elocuente. Si usted lee en el libro de Hechos, capítulo 18, dice que él era poderoso en las escrituras. Era una persona muy elocuente. De hecho, Apolos, si usted lee un poquito más de su historia, él fue educado en Alexandria. Esto es el Harvard de nuestro tiempo. El Harvard del Antiguo Testamento era Alexandria y allá estudió Apolos. Así que era una persona muy elocuente, un orador excepcional. De hecho, a muchos de los eruditos dicen que era mejor orador que Pablo. Por eso, claro, muchos decían, hey, yo soy del grupo de Apolos. Otros seguían a Cefas o Pedro. Así que este otro grupo, en cierta manera, decían, bueno, Pedro no vive aquí en Corinto. Pedro no vive en Corinto. Pero Pedro era uno de los 12 originales apóstoles. Y además, Pedro con los otros 11, en el día de Pentecostés, bautizaron a más de 3,000 personas y después bautizaron a otros grupos. Así que Pedro bautiza a mucha gente y queremos ser partidarios de Pedro. Y otros, pues, como no les quedaba otra opción, aunque no entendían muchas veces lo que decían, dicen, hey, nosotros somos de Jesús. Cierta arrogancia diciendo, bueno, nosotros somos partidarios de Cristo. Que muchas veces no entendían realmente lo que significa. Así que habían 4 grupos en la iglesia, cada uno diferentes secciones, y esto estaba haciendo que la iglesia se debilite, estaba causando estragos. Lo siguiente que va a hacer Pablo va a hablar de la raíz del problema. La raíz del problema nosotros lo vivimos también en nuestro tiempo. Y vamos a ver nosotros a qué se refiere. Se refiere a que todo lo que estaba pasando en su alrededor. La ciudad de Corinto es como nuestro tiempo hoy. Hoy en nuestro tiempo nosotros vemos lo que es atractivo. Vemos nosotros a quienes ponen en la televisión como personas que leen las noticias, a los actores. Siempre vemos gente que se ve bien, gente guapa,
guapo, personas que tienen carisma. Todo eso la gente lo busca, saben qué es lo que nos gusta en la sociedad y nos lo ponen enfrente. Así que somos atraídos y decimos, este es mi actor favorito, mi cantante favorito, etcétera, porque en cierta manera todo lo que nos rodea nos está diciendo lo bello, lo bueno, lo carismático, lo rico, lo que es de estatus. Eso es lo que tú debes de seguir. Y muchas veces nosotros, toda esta corriente que vemos nosotros, que nos está bombardeando, lo traemos a la iglesia y arrastramos todas estas cosas que la sociedad, el mundo que nos rodea, nos está enseñando. Lo traemos. Así que la ciudad de Corinto no era la excepción. La ciudad de Corinto iba por lo que era dinero, lo que era conocido en la sociedad, lo que era aceptado en la sociedad. Todo eso que les rodeaba lo traían en la iglesia. Así que cuando ellos hablaban y decían, hey, ¿tú a quién le vas? No, yo le voy a Pablo. Y yo le voy a Apolos. Y yo le voy a Cefas. Bueno, yo le voy a Cristo. Así que todo eso lo estaban ellos atrayendo dentro de la iglesia. Es el problema que había. Y lo que Pablo va a hacer, Pablo les va a decir, ¿saben qué? No es la persona, no es el carisma, no es la manera de hablar de los líderes. Ahí no está el poder de Dios. No en eso se muestra la espiritualidad de tal persona. Por eso Pablo les va a decir lo siguiente. Seguimos leyendo en 1 Corintios, versículos 13 y 14. 1 Corintios 1, 13 y 14 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Así que Pablo va a hacer varias preguntas y empieza aquí en el versículo 13 y 14 diciendo, ¿acaso dice, está dividido Cristo? ¿Acaso dice, yo fui crucificado por ustedes? ¿Se bautizaron en mi nombre? Dice Pablo. Así que Pablo te da estas preguntas haciendo que ellos reflecten y digan, están ustedes mal, se están enfocando mal, se están enfocando en el instrumento y no en lo esencial. ¿Qué sucede con Cefas? Decían ellos, es que Pedro ha bautizado a muchos, mira lo que hizo en Jerusalén, mira lo que ha hecho. Por eso Pablo dice en el 1.17 de 1 de Corintios, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Así que Pablo dice, eso no es lo importante. En cuanto a Apolos, Apolos era elocuente, era un gran orador. Pablo dice en 1 Corintios 1.17 también, dice, no con sabiduría de palabras. Así que dice, cuando yo vine a ustedes, no vine con sabiduría de palabras, haciendo referencia a lo que era Apolos, que era muy elocuente. Así que Pablo dice, yo no soy como Apolos. Cuando yo vine a ustedes con toda humildad de palabras, no vine con sabiduría de palabras, tampoco dice, Dios me envió, Jesús me envió a predicar, dice, es decir, a bautizar, sino a predicar. Así que Pablo está contrarrestando toda esta corriente que ellos están trayendo. Pablo se está dirigiendo a estos 4 grupos y les está diciendo, el enfoque, el centro, lo tienen ustedes mal. No se están enfocando en lo correcto. Muchas veces nos pasa a nosotros eso en la iglesia. Muchas veces nosotros agarramos partidarios y pensamos que el instrumento, la persona, porque es elocuente, porque se ve bien, porque es carismático, nos vamos atrás de esa persona y muchas veces ponemos el énfasis en lo incorrecto, en lo equivocado. Pablo continúa en 1 Corintios 1:18 y dice, aquí está el enfoque. Pablo va a decir, ahora les voy a hablar dónde debe estar su enfoque. Pablo ya les dijo dónde no debe estar su enfoque. Su enfoque, dice Pablo en 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que Pablo dice, el poder está en la cruz. El poder está en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en el amor de Dios demostrado al ofrecer a su Hijo como sacrificio por nosotros. Ahí está el poder. Y esa cruz, ese poder de la cruz, lo que Él hizo Jesús para la gente, para los que se pierden, dice, ¿sabe cómo lo entiende la gente cuando escuchan lo que hizo Jesús? Para ellos, dice, es perdición. Para ellos no tiene sentido, pero para los que se salvan, eso es poder de Dios. Cuando veo a mis hermanos, a mis hermanas, que han sido salvos, que han aceptado el Evangelio, que siguen los mandamientos del Señor, digo, ellos aprecian, atesoran la muerte de Jesús en la cruz.
Y decimos nosotros como Pablo, ahí está el poder en la cruz de Jesús, en ese amor que Él tuvo hacia nosotros, en ese sacrificio, en esa sangre que fue derramada por nuestros pecados. Así que para nosotros tiene sentido, pero para los que se pierden es locura. ¿Cómo es posible?, dicen ellos. Y Pablo continúa hablando acerca de lo que estaba pasando en su tiempo hace 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás, ¿cómo pensaban los judíos? ¿Cómo pensaban los griegos? Pablo les dice lo siguiente en 1 Corintios 1, 22 y 23. Dice, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles, para los griegos es una locura. Así que Pablo está diciendo, ¿por qué es una locura? ¿Por qué es tropezadero para ellos? Porque los judíos piden señales. Los judíos leían ellos las profecías, leían el Antiguo Testamento y ellos habían hecho una imagen, se habían hecho ellos una idea de cómo iba a ser el Mesías con lo que ellos leían en las profecías. Ellos pensaban, cuando venga el Mesías, se va a sentar en su trono y va a tener un gran imperio en esta tierra y va a aplastar a todos los otros imperios. En este caso, dicen ellos, si Jesús es el Mesías, va a aplastar al imperio romano y se va a sentar en su trono en Roma. Es lo que ellos esperaban. Pero ¿qué sucede? Lo que ellos no esperaban era que el Mesías termine crucificado en la cruz. Por eso para ellos era tropezadero. Ellos pedían señales. Los judíos decían, así tiene que ser el Mesías. Y tenían ellos una idea errónea. Ya tenían ideas preconcebidas de cómo iba a ser el Mesías. Y si el Mesías no cumplía el criterio que ellos ya se habían puesto, lo rechazaban. Para ellos Jesús era un tropezadero. Porque no querían que Él muera en la cruz. No esperaban ellos eso. Para los griegos, dice, para los griegos, ¿qué buscan ellos? Sabiduría. Los griegos eran muy intelectuales. Los griegos buscaban lógica en las cosas. Por eso, cuando viene Jesús y les predican de Jesús, ¿qué es lo que dicen ellos? Esto no tiene sentido. Su razonamiento de ellos. Ellos tenían la mitología griega. Y en la mitología griega, ellos dicen, nuestros dioses, como Zeus, como Hermes, como Poseidón, nuestros héroes, nuestros dioses. Dice, ellos son fuertes, ellos vienen y hacen cosas. Pero el Dios que nos está hablando, nos está diciendo que se hizo humano, que sufrió como nosotros y que murió en la cruz. Los griegos dicen, no tiene lógica esto, ningún Dios hace eso, Zeus no hace eso, Poseidón no hace eso. Estaban comparando ellos lo que ellos sabían, su mitología griega, con lo que Jesús hace y lo que Jesús hizo. Y dicen ellos, no tiene realmente sentido. ¿Nos estás diciendo tú de que su muerte en la cruz hace posible que los pecados, las imperfecciones de las personas sean perdonadas y que Él es mediador entre los hombres y Dios? No tiene lógica, dicen ellos. Es triste, pero en nuestro tiempo en que vivimos hoy, hay mucha gente que piensa como los griegos o como los judíos. Es tropezadero, es locura lo que ustedes creen. Irse a reunir cada domingo, llueve, truene, haga frío, haga calor, van ustedes a adorar y participar de ese memorial que es la Cena del Señor. No tiene sentido. Yo tengo mi religión y tengo mis expectativas. Por eso para aún la gente de nuestro tiempo hoy es locura. Para ellos es perdición. Para nosotros es salvación. Así que seguimos leyendo nosotros. Pablo va a seguir el juego. Ellos usaron, los griegos y los judíos utilizaban la frase, es una locura lo que ustedes hacen, como nosotros. Es una locura ustedes que siguen y adoran de esta manera. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Pablo va a seguir utilizando el mismo lenguaje, lo que ellos utilizaban. Ellos utilizaron la frase necedad o locura. Pablo dice en 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios, lo débil o la locura que ustedes hablan, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que lo que ellos no podían creer, que es una debilidad de parte de Dios, el venir a hacerse humano, sufrir en la cruz y morir en la cruz, para esa debilidad, dice la palabra de Dios, esa debilidad es poder de Dios, es más fuerte que los hombres. Por eso, el poder de Dios, vamos a ver nosotros, que se halla en los lugares que menos esperamos.
El poder de Dios se halla en los lugares que menos esperamos. Nos vamos a sorprender nosotros de cómo Dios obra, cómo Dios agarra a los débiles, cómo Dios agarra a lo que la gente de este mundo no considera como estatus, elocuencia o astucia. Por eso nosotros vemos que Pablo está diciendo, hermanos, se están equivocando, se están enfocando ustedes en lo incorrecto. Ustedes están enfocando en lo que se ve bien, en lo que se oye bien, en el carisma. Hermanos, están mal, dice Pablo. Por eso Pablo quiere que se enfoquen en la cruz de Cristo, que se enfoquen ellos en los lugares donde menos lo esperamos. Lo que la gente considera débil, lo que la gente considera locura, ahí está el poder de Dios. Así que Pablo, en lo siguiente que va a decir ahorita, no felicita a los hermanos de Corinto en la manera como ellos se están comportando. Pablo les dice en 1 Corintios 1:26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, hermanos, déjenme decirle algo. Hablando de debilidad y hablando de locura, ustedes no eran nada importante realmente. Ustedes no eran nada importante. Así que Pablo no los felicita, sino al contrario, le dice, hermanos, ustedes no eran nada realmente. Pero su importancia de ustedes está donde Dios les ha puesto. Vean el amor que tiene Dios hacia ustedes. Dios les ha levantado de unos no nada, de unos insignificantes, a herederos con Dios. Así que es lo que Pablo se va a enfocar ahorita para decirles. Así que Pablo en 1 Corintios 1:27, seguimos leyendo, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Escuche eso. Hermanos, ustedes no eran nada. Pero dice el 30, mas por él estáis vosotros ahora en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que como está escrito, el que se gloría, glorifíquese en el Señor. Así que dice Pablo, hablando de lo necio, de locura y de débil, mírense al espejo, hermanos. Eso eran ustedes. Eran débiles, no eran nada, no eran sabios, no eran nobles, no tenían influencia. Pero ¿saben quién les ha puesto en lugar ahora de importancia? Jesús. Dios les ha puesto ahí por la muerte de Jesús. Así que lo débil, lo insensato, hermanos, vean cómo Dios les utiliza ahora a ustedes. Dios les está utilizando ahora a ustedes. En 1 Corintios 1:29 dice, a fin de que nadie se jacte o se gloríe en su presencia. El Señor escoge lo más débil, lo más necio, lo más insignificante. Dice, para que nadie se gloríe en su presencia. No es algo que yo hice o que tú hiciste por tu carisma, por tu educación. No, Dios te ha puesto allá. Así que, ¿se acuerda usted de los pescadores de Galilea? Pescadores de Galilea, gente podría decirse insignificante. Y el Señor los utilizó para predicar su evangelio. De hecho, en el libro de Hechos, cuando usted lee, la gente dice, ¿no son estos galileos? Hablando de que no son gente sin educación, gente de rancho, de pueblo, que no tiene educación. Lo más débil utiliza a Dios y nos alza y nos pone en un lugar especial, pero Él nos considera sus hijos, por lo que nosotros somos ahora. Así que hoy, si usted se da cuenta, ahora que nos podemos comunicar nosotros a través de este medio, y vemos a otros hermanos de otros lugares, vemos en diferentes partes del mundo, en lugares pobres, en lugares que son ciudades grandes, vemos hermanos, hermanas poniendo algo espiritual, poniendo lecciones, poniendo pensamientos. Y dice usted, ese es mi hermano, esa es mi hermana. ¡Wow! La palabra de Dios nos une. No somos nada. El Señor nos ha alzado a un lugar especial. Es lo que Pablo quería que los hermanos piensen. No es Pablo, no es Cefas, no es Apolos. Ellos son instrumentos nada más. Lo especial es la cruz de Cristo. Ahí está el poder y que no se les olvide, hermanos. Es como una manguera. ¿Ves usted una manguera que usted conecta al agua? Esa manguera es simplemente un instrumento. ¿Qué es lo importante?
el agua que va a fluir a través de esa manguera. ¿Y qué estaban haciendo los hermanos de Corinto? Oh, estoy poniendo en alto la manguera. Oh, la manguera que se llama Pablo, Apolo, Cefas. La manguera es insignificante. Lo importante es el agua que fluye a través de esa manguera. Las personas son solamente instrumentos de Dios. Usted es instrumento de Dios. Así que no nos jactemos. Por eso dice la palabra de Dios, para que nadie se jacte en su presencia. Si nos vamos a gloriar en la cruz del Señor. Nadie es importante. Si usted tiene ese don, utilícelo para la gloria de Dios. Vamos a ver dos aplicaciones para concluir, hermanos. Dos aplicaciones. Primera aplicación es esta. ¿Qué significa si yo tengo dones? ¿Y qué significa si yo tengo debilidades? ¿Cómo puedo utilizarlo para la gloria de Dios? Primera aplicación. Cuando se trata de nuestros dones, no son nuestros dones que nos elevan como persona, sino es el amor de Dios. Así que si usted tiene dones, no son esos dones que le da a usted esa importancia, sino que es el amor de Dios. ¿Qué nos está gritando el mundo en que vivimos día tras día? Apenas abrimos los ojos y usted prende su teléfono, prende la tele, lo que sea. Nos está diciendo estatus, estatus, estatus. Mira fulano de tal que puso. Se compró un carro nuevo. Mira dónde está comiendo. Mira dónde fue. Mira lo que está utilizando. Y uno dice, wow, yo quiero lo mismo. Y voy a tratar de esta competencia también, de ponerme al nivel cuando menos. Y sentimos cierta... queremos alcanzar a esa persona. Sentimos hasta cierta inconformidad porque decimos, ellos lo tienen y yo no lo tengo. El mundo nos está gritando y nos está diciendo, el mundo nos dice, tú vales si tienes dinero, tú vales si tienes estatus, tú vales si te ves bien, tú vales, y el mundo nos está gritando todo esto todos los días. Pero el Señor nos dice, tus habilidades no es lo que, tu valor no está en tus habilidades. Tu valor no está en tus dones que tienes, en el dinero que tienes, en el looks que tienes. Tu valor está en el amor que Dios ha puesto hacia ti. Mira el precio que Él dio por ti, por tu alma, al morir Jesús en la cruz, al enviar a su Hijo. Ese es el precio que tú eres para el Señor. No lo que la gente le pone importancia, es donde Dios le pone importancia. Así que Pablo quiere que los hermanos se enfoquen en la cruz, se enfoquen en el amor de Dios y no en los dones de ellos o de la gente que los rodea. Porque realmente, ¿qué pasa si los looks se van? Su estatus se va. ¿Qué pasa si el dinero se va? ¿Qué pasa si el carisma se va? Todo eso se acaba. Pero el amor de Dios nunca se acaba. El mundo le va a abandonar. Sus amigos le van a abandonar. Cuando usted tiene dinero van a estar junto a usted. Pero cuando usted no tenga le van a abandonar. El Señor nunca le va a abandonar. Si usted toma su valor y su identidad en la cruz de Jesús. Así que le puede faltar lo material, pero siempre vamos a estar amados por Dios. Si usted tiene habilidades, si usted tiene dones, utilícelo para la gloria de Dios. Pero no deje usted que esas habilidades y esos dones le identifiquen y le definan de quién es usted y su importancia. Siempre agarre usted su importancia en la cruz del Señor, no en lo que la gente le diga, no en lo que Hollywood nos dice, sino que en lo que el Señor nos dice. Uno de los grandes compositores en la historia de la humanidad se le considera a Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach fue un compositor alemán que vivió en los años 1700. Este famoso compositor, de hecho muchos lo consideran el más grande de la historia, siempre que él terminaba sus composiciones, siempre él ponía abajo, junto a su firma, siempre ponía 3 siglas, 3 letras. Ponía la letra S, D, G, en latín. S, D, G quería decir Soli Deo Gloria. Que toda la gloria sea para Dios. Soli Deo Gloria. S, D, G. Le estaba dando él la gloria a Dios, diciendo, lo que yo estoy componiendo, esta obra de arte, gracias a Dios sea la gloria. Es lo que él decía. Utilice sus dones. Si usted tiene unos dones, si tiene habilidades,
utilícelo para la gloria de Dios. Pero su importancia de usted no está en esas habilidades, sino que está en la cruz de Jesús, lo que Él hizo por usted en la cruz. Segunda aplicación. Nuestras debilidades no son desventajas y no quiere decir que Dios no nos pueda utilizar. Al contrario, Dios puede utilizarnos grandemente para su obra. Si tenemos debilidades, no pensemos nosotros que son desventajas. Dios todavía puede ser glorificado en lo que nosotros tenemos. ¿Se acuerda lo que nosotros leímos? Dice la palabra de Dios que lo débil escogió Dios, la locura escogió Dios, lo que la gente considera lo necio escogió Dios, lo más bajo, es lo que Dios está utilizando. Piense otra vez en esos hombres de Galilea. Piense usted en todos esos profetas que eran simplemente personas insignificantes que Dios los habló. ¿Se acuerda cuando le habló a Moisés? Moisés decía, yo Señor. Aarón, su hermano, lo ayudó. Recuerdo usted otras historias, cómo el Señor los ha utilizado. Hay una historia que siempre se me viene a la mente y hasta hoy no lo puedo comprender, solamente el poder de Dios. Hay muchas historias que se me vienen a la mente, pero mi amigo Carlos, cuando nosotros estábamos en la escuela de Sunset School of Preaching en Lubbock, Texas, todos teníamos que decir nosotros nuestra historia de cómo nos convertimos. Y ahí estábamos estudiantes, como unos 30, de diferentes países, de diferentes estados dentro de Estados Unidos, y se para mi amigo Carlos y empieza a decir cómo se convirtió. Dice él, llegué una vez a mi oficina, dice, en California, en la ciudad de Riverside. Llego a mi oficina, dice, me siento en mi escritorio, dice, y veo en mi bote de basura algo que estaba arrugado. Y lo único que pude distinguir, dice él, es las palabras que decía gratis. Me llamó la atención, dice, lo abrí y lo empecé a aplanar y decía, reciba un curso gratis de la Biblia por correspondencia. Dice él que lo llenó, envió la petición y le llegó el primer curso. Y lo contestó, lo envió, recibió el otro, recibió el otro. Y al final de las lecciones decía, si usted quiere bautizarse ahora, después de haber tomado, después de haber leído todo lo que tiene que hacer, acuda usted a la iglesia más cercana, a la iglesia de Cristo. Y si usted no tiene una cercana, escríbanos y nosotros le ponemos en contacto con la iglesia más cercana. Dice que él escribió y lo enviaron a la iglesia más cercana, se bautizó, empezó a crecer espiritualmente, a tal grado que dice, quiero ser predicador. Dice él, y aquí estoy parado enfrente de ustedes, dice, porque quiero ser predicador. Pero esa fue mi conversión, un pedazo de papel, un folleto, que se lo dieron a un amigo de la oficina y ese amigo no le importó y lo tiró en el bote de basura más cercano, que era mi bote de basura. Piense usted nada más en ese hermano o esa hermana que dio ese folleto a alguien en la ciudad de California y esa persona lo tiró y vea los resultados. Usted dirá, no soy elocuente, no puedo pararme a predicar. No, todos tenemos que pararnos a ser elocuentes a predicar. Usted tal vez tenga temor para hablar. Dele usted un folleto a un amigo. Deje usted un folleto en el escritorio de alguien. Simplemente el folleto va a hablar por sí solo. Dios va a dar el crecimiento. Plante usted esa semilla. Dios puede utilizar lo que nosotros pensamos más débil. Dios está riendo y dice, eso es algo grande. Esa debilidad yo lo puedo transformar en algo grande. Por eso Pablo cuando escribe en 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ese ejemplo, no vasos de cristal, no vasos de plata o vasos de oro. Pablo está hablando de todos aquellos que son instrumentos de Dios. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que no nos jactemos, para que no pensemos y digamos, oh, yo soy grande, vean cómo hablo, vean cuánto predico. No, Dios utiliza lo más débil. Si Dios nos ha dado bendiciones, dones, habilidades, utilicémoslo. Y si nosotros no tenemos esos dones o pensamos que no tenemos dones, piense usted, Señor, tengo miedo de predicar la palabra. Señor, tengo miedo. Ahora soy padre, ahora soy madre. Señor, soy un hijo y quiero darle lo mejor a mis padres. Señor, quiero predicar el evangelio, pero Señor, soy débil. ¿Sabe qué?
Tráigale usted a Dios esas debilidades. Y dígale, Señor, esto es todo lo que te traigo, es todo lo que te tengo. Haz conmigo lo que tú quieras. ¿Se acuerda la analogía que utilizamos de la manguera? Es mejor una manguera descolorida con agujeros conectada al agua. Es mejor esa manguera usada, descolorida, llena de agujeros, conectada al agua. Es mejor que una manguera nueva y que no esté conectada al agua. Lo voy a volver a decir. Es mejor una manguera llena de agujeros, descolorida, que esté conectada al agua, que una manguera nueva, nuevecita, que no esté conectada al agua. Tráigale usted al Señor todo lo que usted tiene. Si son dones, utilícelo para la gloria de Dios. Si son debilidades, tráigaselo a usted. Dígale, Señor, ayúdame. Quiero que tú me utilices para tu gloria. Quisiera terminar, hermanos, con una oración. Y espero que esta lección que Pablo ha traído, que fue para la iglesia de Corinto, que nos ayude a enfocarnos en lo que realmente vale, en la cruz de Cristo, y no en las personas, y no en lo que nos rodea. Así que nosotros también enfoquémonos en esto, en la cruz de Cristo. Vamos a orar. Nuestro Padre que está en los cielos, le damos gracias por esta hermosa tarde, por este día que usted nos ha dado. Le damos gracias, Señor, por su palabra que sigue haciendo efecto en nuestras mentes y en nuestros corazones. Le damos gracias por Pablo, Señor, por el Espíritu Santo que lo guió para que él pueda escribir estas palabras, Señor, que todavía, aunque han pasado más de 2000 años, nos siguen hablando, porque su palabra, Señor, es viva y es eficaz. Ayúdenos, Señor, así como la iglesia de Corinto, a enfocarnos no en lo externo, sino enfocarnos en la cruz de Cristo, en lo que es importante. Ayúdanos, Padre, a reconocer que si tenemos dones, provienen de usted y vamos a utilizarlo para su gloria. Y si nosotros, Padre, tenemos debilidades o consideramos cosas que son débiles de parte de nosotros, ayúdenos a traérselo a usted a sus pies y que usted nos ayude para que nosotros podamos ser utilizados por usted. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos da. Bendiga a cada hermano que nos escucha en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús le oramos y le pedimos todo esto. Amén.